Parte 3 de la clase 23. Estamos yendo despacito para que esta cantidad nueva, que es el momento angular, se aprecie en ejemplos sencillos. Si ven la práctica 10 van a ver que con esta clase todavía no llegamos a los problemas, pero hay que hacer todos estos conceptos primero. El ejemplo 2 habla de una partícula moviéndose en línea recta. Partícula de masa m moviéndose con velocidad v en línea recta, esta línea punteada, en cierto sistema de coordenadas. El punto O lo ponemos en el origen y la recta pasa así paralela al eje Y, perpendicular al eje X, a una distancia d del origen. La pregunta es, ¿la partícula está viajando en línea recta? ¿Gira o no gira? ¿Qué entendemos por girar? Bueno, para un observador que esté parado en O, girar sería que el vector posición tenga un ángulo polar que cambia con el tiempo. ¿Sí? Este ángulo θ, ángulo polar respecto de la dirección X o respecto a alguna dirección que uno fije de referencia, ángulo que forma el vector posición con la dirección de referencia. Si cuando la partícula se mueve, si cuando R cambia, el ángulo cambia, un observador en O diría que la partícula la ve girar. No la ve describir una circunferencia, ni mucho menos. La ve girar instantáneamente, ve cambiar su ángulo polar. Imagínense una persona parada acá en el origen, ¿sí?, con los pies apoyados y la cabeza hacia afuera, y la vista fija en la partícula. Mientras la partícula recorre esta recta, empecemos de bien de abajo para arriba, la persona va a tener que ir girando sus ojos para mirar en este ángulo, en este ángulo, en este ángulo, en este ángulo. O sea, una partícula que viaja en línea recta y esa línea no pasa por el punto O, pasa a cierta distancia, tiene un contenido de giro. Y ese contenido de giro, esa idea rotacional del movimiento, es la que rescata el momento angular que estamos definiendo. Cuento. Hasta ahí es un cuento. Pero, insisto, imagínense mirando la partícula y cómo van girando la cabeza para acompañarla. Ese es el giro que queremos describir. Este ángulo θ cambia con el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona L, M por R por B, con producto vectorial, en este ejemplo? Bueno, primero lo quiero hacer en componentes. El vector R tiene una componente X que es igual a D, una componente Y, que acá la marqué como Y, variable. Y el vector velocidad no tiene componente X y tiene componente Y de velocidad. Dibujado acá. R tiene componentes D, Y. En cambio la velocidad tiene componentes, sería 0, B. ¿Sí? Entonces con componentes se puede hacer el producto vectorial. Tienen que saber hacerlo. Insisto con la clase 12 al principio. Producto vectorial en componentes es todo esto. Ponen las componentes de nuestro ejemplo, hacen la cuenta y les queda que muchas cosas se hacen cero. Muchas cosas se hacen cero y queda solamente una componente z. Como era de esperar, ¿no? Porque si R está en el plano XY y B está en el plano XY, L, producto vectorial de R con P, tiene que ser perpendicular a ambos, perpendicular a R, perpendicular a B. Entonces L tiene componente z. De acá hacia afuera de la pantalla. ¿Cómo es en componentes? Bueno, lo detallé acá. Puse las componentes de aquella definición. Veo las únicas que quedan no nulas y nos quedó la masa por el módulo de velocidad. Por la distancia de la recta al origen, no es la distancia de la partícula al origen, es la distancia de la recta al origen, medida así, lo que se dice al pie de la perpendicular. Bueno, y en este caso va positivo en el eje Z que apunta para afuera. Regla de la mano derecha, R por B apunta para afuera de la hoja. Y para afuera de la hoja el eje Z es positivo, así que componente positiva por el grosor K. Ahora, además de hacerlo con coordenadas, tenemos que saber hacerlo con módulos y ángulos. Así que la misma historia y cambiamos de dibujo. La partícula va caminando por el eje, por la recta esta punteada, se mueve en línea recta. Pensemos en dos momentos. Cuando la partícula está en el punto A, R y B son perpendiculares. El producto R por B da como módulo el módulo de R, RA acá, que es la distancia D, por el módulo de la velocidad, por el seno de 90 grados, que es 1. Y apunta hacia afuera de la hoja. O sea que da D por B por M. O sea,
Cuando hago R por B, aparte de que hace por M, entonces da D por B por M. El mismo resultado recién, D por B por M. Por supuesto, es otra manera de hacer lo mismo. Ahora, si la partícula está en este punto, vemos que tiene, bueno, la misma velocidad, tiene una distancia mayor al punto O, pero también tiene un ángulo de inclinación entre la posición y la velocidad. Hacemos la cuenta, módulo de RB, que es toda esta distancia, de raíz cuadrada de D cuadrado más la altura del cuadrado, por el módulo de B, por el seno de este ángulo, que es el que corresponde al producto vectorial, tenemos entonces, como está por acá, esto. La masa por el módulo de la velocidad, por el módulo de la posición, por el seno del ángulo. Y si interpretamos que el módulo de la velocidad por el seno del ángulo, a ver, no, perdón, ¿qué quiero interpretar? Bueno, si hacemos las cuentas, acá, agrupé, asocié con un paréntesis. El seno del ángulo lo multiplico por el módulo de R. Y entonces, como este ángulo φ es igual que este ángulo φ, en este triángulo rectángulo, hipotenusa por seno de este ángulo es el cateto opuesto. O sea, el módulo de RB por el seno de φ sub b nos da D. Y eso quiere decir que en el punto B terminamos de calcular el momento angular, el módulo por lo menos, y nos da igual que antes. Y en ambos casos, en el punto A o en el punto B, la regla de mano derecha nos dice que apunta hacia afuera. O sea, vemos en este ejemplo que el momento angular de la partícula cuando estaba en este punto, o en cualquier punto o a cualquier altura, es el mismo. El momento angular se mantiene constante. El contenido de giro de esta partícula viajando en línea recta, así como lo mide el momento angular, se mantiene constante, aunque cambie la dirección y módulo de la posición. Bien, entonces, hecho el ejemplo, uno puede recordar que en cualquier punto de la recta el momento angular de la partícula es igual que cuando estaba acá, que es el lugar más fácil de calcular, en A, porque R y B son perpendiculares, y nos da en módulo la masa de la partícula por esta distancia por la velocidad en módulo. Bien, entonces estamos trabajando con productos vectoriales y el módulo tiene la forma de, bueno, la masa que tenemos acá, módulo de velocidad, módulo de posición y seno del ángulo. ¿Cómo se interpreta en general esto? Recién hice un dibujito acá en el aire de hipotenusa por seno del ángulo y nos dio un cateto bien reconocible. Bueno, se puede hacer en general y hay dos maneras de hacerlo. Vamos a calcular acá, bueno, dibujé R y dibujé P, así P ya tiene incluida la masa, y el módulo de R por P vectorial, el módulo de L, es R por P por seno del ángulo. Entonces, en el dibujo de la izquierda, lo que hice fue asociar el módulo de P con el seno del ángulo, pensando que estamos haciendo una proyección del módulo de P. La proyección es esta. Si este es P y este es el ángulo, P por el seno del ángulo da el cateto opuesto, que se puede dibujar acá o se puede dibujar acá. Es la proyección de la cantidad de movimiento en la dirección perpendicular a R. Esta interpretación me parece muy interesante, bueno, es mi favorita. ¿Qué es lo que importa cuando para el momento angular cuando uno hace el producto vectorial de R por P? Importa R en módulo e importa esta componente de P. Esta componente de P, perpendicular a R, es la componente de giro. Imagínense que P tiene dos componentes, por supuesto. Una así tipo radial y otra tipo normal. Bueno, una radial, perdón, y otra perpendicular a R. Lo que en movimiento circular sería la tangencial, ¿no? Una radial y otra tipo tangencial. Entonces, la componente radial no aporta nada al giro. Si la partícula se mueve en esta dirección radial, o se aleja o se acerca, pero no gira respecto de O. En cambio, la componente perpendicular a R es la que describe el giro. En este caso en sentido antihorario. Por otro lado sería en sentido horario. P en módulo por el seno de φ da la componente P perpendicular, así la llamo, que es la que tiene el contenido de giro del movimiento. Bien, la otra interpretación es asociar
el seno de phi con R. O sea, uno podría escribir el módulo del producto vectorial asociando R con seno de phi. Y R con seno de phi es lo que acá llamé R perpendicular en el texto. ¿Cómo es en el dibujo? Bueno, R módulo está acá. El ángulo phi es igual que este. Son alternos internos. Y este es el dibujo que hice, la interpretación que hice hace un ratito en el ejemplo. Hipotenusa R por seno de este ángulo da cateto opuesto. Entonces este R perpendicular es la proyección del módulo de R en la dirección perpendicular a P. La llamo perpendicular porque es perpendicular a P. Y es geométricamente la distancia desde el punto O a la línea donde está el vector velocidad. ¿Sí? El vector velocidad, si hace falta, lo prolongamos para adelante o para atrás y encontramos la distancia desde el punto O hasta la línea, hasta la recta que contiene a P. A esta distancia se la suele llamar brazo de giro. Imagínense en el ejemplo de arriba, esta partícula cuando se mueve derechito es como que está girando alrededor de O, la rotación se ve limpia en este punto, cuando la distancia es D y la velocidad es perpendicular. ¿Por qué digo limpia? Porque se parece al dibujo de un movimiento circular. Entonces, el momento angular no tiene en cuenta para nada qué va a pasar después, es bien instantáneo. Si en este dibujo de posición y velocidad la partícula sigue derecho, o en este dibujo de posición y velocidad la partícula hace un movimiento circular, nuestro cálculo de L no se entera, hace R por D en este lugar. Entonces, da lo mismo si fuera un movimiento circular con radio D que si fuera un movimiento rectilíneo con distancia D de la recta al origen. L mide el contenido de giro de un movimiento en forma instantánea y se lo puede comparar con un movimiento circular de varias maneras, y en este ejemplo, en este dibujo vuelvo, sería el movimiento circular con radio R y velocidad correspondiente a proyección tangencial a la circunferencia, que me imagino. O en este dibujo sería la velocidad completa, pero con la distancia que correspondería a moverse como una circunferencia, con P perpendicular a R. Bueno, por eso esto se llama brazo de giro. Espero que no se mareen con las palabras. Lo importante es que ustedes hagan todos estos dibujos y se convenzan de cada relación y pasen a imaginársela. Necesitamos hablar con fluidez de estas cosas en todos los temas que siguen. Necesitamos que se imaginen L como vector, su módulo, su sentido, su dirección. Bien. Con esto, que tienen que masticar bien, vamos a pasar luego, todavía con una partícula, vamos a hablar de cómo es la dinámica, de cómo las fuerzas alteran a L, cómo L depende del tiempo cuando hay fuerzas. Y después todavía tenemos que hacer todo esto para sistemas de partículas.